Hola, en este video vamos a ver nuevamente los filtros pasivos, ¿sí? Vamos a ver el filtro, en este caso pasa alto, ¿sí? En el video anterior habíamos visto este filtro pasa bajo, habíamos aplicado un barrido de frecuencia para ver cuál era su respuesta, y ahora vamos a ver el filtro pasa alto, en el cual vamos a ya no hacer un barrido, sino que vamos a introducir un ruido blanco como fuente y vamos a observar la señal de salida, ¿sí? Nosotros vamos a simular, vamos a observar en el punto de cero qué es lo que sucede aquí. Bien, recordemos que vamos a introducir acá como fuente este sonido que tenemos acá, que es el ruido blanco, ¿sí? Recuerden que era un sonido, era una gama de frecuencias, un rango dentro de de la gama de audio, que incluía el ruido blanco, misma amplitud aproximadamente en toda la gama de frecuencias. Nosotros hacemos a través del LT Spice una observación del espectro que tenemos. Es esto lo que tenemos, ¿sí? Esto es los dB, los decibeles respecto de la frecuencia del ruido blanco. Esta es la salida, ¿sí? Pero si vemos la entrada, vamos a ver primero lo que está ingresando. Esto es lo que está ingresando. Así vemos cómo es el espectro de frecuencias de ruido blanco. Es esto que está acá. Esto es lo que va a entrar al filtro, ¿sí? La señal azul es lo que está ingresando, y es este nodo, y la señal que está con negro es la salida. Como podemos observar, la salida, ¿sí?, está atenuada la banda baja, ¿sí? Las bandas, por eso decimos que es un pasa alto, ¿sí? Porque atenúa las frecuencias bajas y deja pasar las altas, ¿sí? Este es un filtro pasa alto, ¿sí? Entonces, una vez que aplicamos el filtro pasa alto, recién acabamos de escuchar el sonido del original. Vamos a ver cómo es el sonido de salida. Y vamos a compararlo con el anterior. Bien distinto, se escucha que en la salida las frecuencias más altas predominan, ¿sí? Por eso es un pasa alto, ¿sí? Bueno, bien, vamos a ir a la teoría del filtro pasa alto, a explicar un poquito qué es lo que está sucediendo desde la parte analítica. Como habíamos visto, el pasa alto se convierte inmediatamente respecto al pasa bajo, invirtiendo los componentes. En el pasa bajo el capacitor estaba hacia el negativo y la resistencia estaba en serie, ¿sí? Ahora tenemos el capacitor en serie. Entonces la transferencia va a ser la tensión de salida respecto de la de entrada con esta configuración CR a tierra, ¿sí? Bueno, como ya habíamos explicado antes, aquí sucede lo contrario. Muy alta frecuencia, la resistencia interna del capacitor es muy pequeña, por lo cual va a ser, voy a asumir que es prácticamente un cortocircuito para las altas frecuencias, van a seguir de largo, ¿sí? Esto va a suceder a alta frecuencia, y a baja frecuencia el capacitor va a comportarse prácticamente como un circuito abierto, por lo cual no va a dejar pasar las frecuencias bajas. Esta es la respuesta en frecuencia. Recordemos que la tensión de salida va a ser 0,7 tensión de entrada, ¿sí?, a frecuencia de corte. La frecuencia de corte era donde bajaba este porcentaje, ¿sí? Aproximadamente va a bajar al 70%, o 3 decibeles, menos 3 decibeles habíamos dicho en el trabajo anterior, en el video anterior, ¿sí? ¿Cómo se calcula
la frecuencia de corte, bueno, tenemos que analizar, o sea, cualquier frecuencia intermedia, el voltaje de salida se determina aplicando la regla divisora del voltaje. Yo puedo pararme en la frecuencia de corte y analizar cuál va a ser cada uno, cuál va a ser la reactancia capacitiva, ¿sí? Pero también puedo pararme en cualquier frecuencia que a mí se me ocurra para comprobar cuál va a ser la amplitud de las salidas, y eso se calcula teniendo en cuenta el divisor de voltaje. Si la V de salida va a ser igual a R, ¿sí? Acá está en modo polar, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando con números complejos, ¿sí? Esto es el divisor de tensión. Recordemos que el divisor de tensión era la tensión de entrada por la resistencia, ¿sí? Esta que está acá, tensión de entrada por esta resistencia dividido la suma de esta reactancia más esto, ¿sí? Ahí estamos. Esta expresión, bueno, voy a hacer las operaciones matemáticas de números complejos en el modo que hay que hacerlas. Recordemos que cuando tengo que hacer multiplicaciones o divisiones me conviene pasarlo a modo polar, y cuando tengo que hacer sumas y restas lo voy a hacer en modo rectangular o binómica, ¿sí? En definitiva, la ganancia o la tensión o la transferencia, en realidad esto no tiene ganancia porque es un filtro pasivo, la transferencia va a ser tensión de salida sobre entrada, va a tener este modo, ¿sí? R sobre el cuadrado de la suma, ¿sí? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. De esta forma yo obtengo la transferencia respecto de la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, bien. Era un punto particular cuando esto es Xc es igual a R, que es la frecuencia de corte. La tensión de salida va a ser 0,707. ¿Sí? Veamos acá de dónde se sale la expresión de la frecuencia de corte, ¿sí? Significa que frecuencia de corte, la tensión de salida respecto de entrada va a ser del 70%. Y de ahí puedo despejar, sabiendo que Xc es igual a R en frecuencia de corte y se iguala a esta expresión, puedo despejar tanto Fc como C. ¿Sí? Entonces puedo asumir, cuando yo quiero calcular o determinar o verificar determinada frecuencia de corte, lo que voy a hacer es asumir un valor de C y despejar R, o asumir un valor de R y despejar C. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, si quisiéramos diseñar un filtro pasa alto a determinada frecuencia de corte, hay una calculadora muy sencilla, por ejemplo, vamos hasta acá. Bien. Es una página libre que podemos, calculadora filtro paso alto, ¿sí? Paso alto. Entonces me da tres opciones. Puedo introducir el valor de resistencia, la capacitancia y de corte. Por ejemplo, si yo quiero una frecuencia de corte de 3000, ¿sí? Y pongo un capacitor de 1 microfaradio, automáticamente me va a decir cuánto va a ser el valor de la resistencia, cuánto tiene que ser el valor de resistencia, ¿sí? Por ejemplo ahí. Bueno, si vamos al LT Spice, podemos hacer el barrido de esta frecuencia, pero vamos a hacerlo, vamos a borrar esto y esto, y vamos a poner otra fuente aquí, y esta le vamos a asignar un valor de 1 volt. Hacer un seno de 1 volt. Bueno, habíamos calculado, era 53, como no existe el 56, sí existe el valor comercial, vamos a poner una de 56. Entonces acá vamos a ver, vamos a editar esto, vamos a hacer un barrido, un tipo de barrido por década, número de puntos 1000. Vamos a barrar desde 1 hasta 20.000, ¿sí? Vamos a ver qué pasa.
ya lo borramos. Vamos a simular de vuelta. Ahí tenemos. Bien. Entonces este no va porque es el pasabanda. Vamos a borrarlo. Vamos a dejar. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Si tenemos la salida, habíamos dicho que era de 3K, ¿sí? Entonces aquí tenemos, este es 1K, 2K, 3K. Entonces acá podemos ver ahí con el cursor vemos que primero estamos haciendo un barrido de frecuencias, vemos que se trata claramente de un pasalto, ¿sí? Entonces atenúa las frecuencias bajas y a partir, ¿sí? Ahí tenemos casi 1 volt, recordemos que habíamos puesto 1 volt de entrada. Cuando yo me voy a posicionar en 707 milivolts aproximadamente, 700 milivolts, ¿sí? Ahí. Y la frecuencia de corte que habíamos dicho, que habíamos calculado de 3 kHz está acá aproximadamente, ¿sí? Entonces muy fácilmente se puede diseñar un filtro pasa alto, pasa bajo, probar cómo funciona, ¿sí? Y bueno, y aplicarlo y implementarlo, ¿sí? Entonces recordemos que la magnitud en la frecuencia de corte va a bajar a el 70% de la entrada. Por el 100% es 1 volt, 70%, ahí estamos en los 3 kHz aproximadamente que habíamos diseñado el filtro, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.